Muy buenas noches. Los reporteros nos sumamos a la programación especial que durante toda esta semana ha dedicado Canal Sur a la lucha contra la violencia machista. Y lo hacemos dirigiendo nuestra mirada hacia esas otras víctimas poco reconocidas hasta ahora, que son los hijos de las mujeres maltratadas. La nueva ley andaluza, cuyo anteproyecto aprobaba este martes el Gobierno, incluirá a los hijos como víctimas directas de violencia de género. Algo que se traduce en más protección para quienes ven también su vida destrozada. Me dijo que me acostara. Yo, como no quería problemas, me acosté. Y empezó a decirme lo mismo, me besaba, que decía que me iba a matar, que me quería mucho, pero también que era una puta. Yo seguía en la cama y escuché en la cocina afilar el cuchillo. Como estaba afilando el cuchillo y diciendo que me iba a cortar el cuello. Detrás de aterradores relatos como este, suele haber testigos inocentes, víctimas invisibles a la sociedad, miradas bajitas, aturdidas por una especie de luz de gas a las que se les arrebata la infancia a golpes de miedo y violencia. Salió, no me quitó el móvil como otras veces, cogió y salió a comprar más cerveza. De hecho, sí, la había escondida en el garaje, y la puerta de casa tenía un cerrojo y yo me levanté y eché el cerrojo. En la cocina vi que estaba lo de afilar el cuchillo y el cuchillo al lado. Y bueno, iría por la cerveza para terminar su trabajo. En ese intermedio me llama mi nieta para decirme que iba a llegar a casa más tarde y le dije que por favor llamara a la Guardia Civil. Ahora llega él, metió la llave, pero como ya había echado el cerrojo no podía abrir. Y empezó a darle patada a la puerta. Entró la Guardia Civil y lo cogió. Y yo no podía hablar. Yo estaba en estado de shock, yo no podía hablar. Yo todo lo que hacía era temblar y llorar. Entonces mi nieta es quien le contó a la Guardia Civil la experiencia que ella había ido viviendo. Entre sombras y luces, incertidumbres, daños profundos que no solo dejan huellas en el cuerpo de la mujer maltratada, también en la personalidad de los menores que viven esa dramática situación. Yo soy víctima de violencia de género, pero mis hijos han sido más víctimas que yo. La niña lo sufría mucho, pero tenía una capacidad de que nadie supiera lo que estaba sufriendo impresionante. El niño lo tenía muy infravalorado. El niño era tímido, apocado, tiene un corazón de oro, y el niño en sus carnes ha sufrido el rechazo del padre. Aparte de sufrir cómo me trataba a mí, ha sufrido el rechazo del padre. Ellos sabían que a mí me estaba maltratando y ellos me decían que yo dejara a su padre. Lo que pasa es que por circunstancias yo lo perdí todo, yo perdí mi trabajo, estaba alejada de mi familia, no tenía amigos, entonces yo me veía atada, yo no sabía cómo salir de la situación. Y aparte, independientemente de eso, yo a mis hijos no los iba a dejar atrás en la vida. Y yo sabía que si yo me iba con mis hijos, no lo iba a contar. Yo tuve que ir al juzgado de menores, o sea, a la Fiscalía de Menores, y yo dije, no por Dios, la custodia compartida, no por Dios, porque yo tengo una orden de alejamiento, pero es que la que voy a quebrantar la orden voy a ser yo, porque yo no voy a vivir tranquila pensando que mis hijos están allí con él. Al momento del divorcio, el hombre pierde el derecho sobre la mujer, pero no sobre sus hijos menores de edad. Entonces, este dato y este detalle que la justicia avala
ha sido utilizado por estos hombres violentos precisamente para continuar maltratando a la mujer, ahora de forma vicaria, como yo lo llamo, la violencia vicaria a través de los niños. Alguien que agrede a la madre de los hijos y que además lo pone en un riesgo grave al mismo niño, psicológicamente hablando también, no se puede considerar padre. Por lo tanto, le quita la patria potestad, cosa que consideramos que tiene que comenzar a ser la norma, porque un maltratador jamás es un buen padre. Existiendo un proceso penal en un juzgado de violencia sobre la mujer, en el cual se ha denunciado cualquiera de los delitos previstos en nuestro Código Penal, que tenga como víctima a esa mujer que tiene o ha tenido una relación de afectividad o matrimonio con la otra persona, no es posible otorgar una guardia y custodia compartida. Con la modificación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, pues se ha introducido a los menores como víctimas también de violencia, en el sentido de protección absoluta a través del artículo 1 de la Ley de Violencia sobre la Mujer. Medidas de todo tipo. No solamente medidas penales, sino también medidas de asistenciales. A partir de ahora van a tener la posibilidad, teniendo en cuenta el Estatuto de Víctima, de acceder a sistemas de apoyo, de asistencia psicológica, de asistencia jurídica y, por supuesto, fundamentalmente, de protección adecuada, no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. ¡Te cierra la boca otra vez! ¿Quién te has creído que eres? ¿Dónde vas? Y efectivamente era necesario visibilizar a esos menores como víctimas de violencia, por ser, como comenta, un instrumento de dominio o utilización por parte de algunos presuntos agresores para intentar manipular y controlar de nuevo a su víctima tras la ruptura de esa relación o tras el divorcio o separación. A los menores de edad se los considera víctimas de la violencia de género. El problema es que todavía es necesario cambiar la mentalidad de quien imparte las leyes. El principio por el cual se rige la justicia es in dubio pro reo, o sea, que ante la duda se falla a favor de quien es acusado. En el caso de cuando la víctima es menor de edad, estamos tratando de que eso se revierta y que ante la duda se falle a favor de las niñas y de los niños. Pero ¿qué pasa? La ideología patriarcal tiene más de 5.000 años. No es tan fácil erradicarla totalmente. La mirada siempre fue en una misma dirección. De allí que sea más fácil creer que a la hora del divorcio las mujeres malmeten contra los hijos y que hacen creer a los niños cualquier cosa para ir contra el padre, que pensar a la inversa, que a lo mejor hay algo en ese padre que produjo eso en el niño. Esa presunta presión de las madres hacia los hijos contra los padres es conocida como síndrome de alienación parental, SAP, según la teoría formulada en 1985 por Richard Alan Gardner, psiquiatra estadounidense que, en virtud de esta tesis, se dedicó a testificar como perito en cientos de casos de custodia de niños en divorcios conflictivos en los Estados Unidos, especialmente en los que los padres eran acusados de abusar de los menores. Él lo inventa para defender a padres acusados de incesto. El SAP es netamente ideológico, no hay evidencia científica de ningún tipo, ni siquiera en el momento que lo inventa este médico estadounidense. El tema o la expresión síndrome de alienación parental se ha discutido mucho, hay mucha doctrina al respecto. Científicamente es un fenómeno que cuesta trabajo comprender el contenido y el fondo del mismo, pero sí hay que tener en cuenta un dato fundamental, y es que hoy día, en un proceso civil de familia, donde ha habido previamente una situación de violencia, normalmente los juzgados de violencia contamos con una herramienta fundamental, que es el equipo psicosocial o la unidad de valoración forense integral. Y tuve una mascota que era un pececito, que se llamaba Dory. Todos los niños de violencia de género deberían de ver un psicólogo y un juez que lo escuche, no importa la edad. Muchas mujeres que estamos así maltratadas, en la forma de meter la llave, ya sabemos con qué intención viene. Y muchas madres ya tratan de acostar a los niños, porque saben lo que les espera. En la forma de meter la llave. Muchas mamás esos porrazos se los callan para que sus hijos no lo escuchen.
Las voces no la puede evitar, pero los porrazos sí, y los empujones. Y si ve que no grita, más fuerte le da. El todo es que esos niños, por muy escondidito que esté, salen y lo ven. Yo denuncié porque mi hijo se puso por medio entre el padre y yo cuando me estaba agrediendo. Si mi hijo no lo hubiera hecho y mi hija no me hubiera dicho llama a la policía, pues a lo mejor seguiría yo en casa, mis hijos en casa sufriendo también el maltrato, o a lo mejor yo no estaba aquí. Si yo estoy ahora aquí viva y estoy hablando y intentando que todo el mundo conozca lo que es el maltrato y lo que los niños, que son, digamos, esas víctimas invisibles, es gracias a mis hijos. La ley será la ley, pero la justicia no es igual que la ley. Las grandes víctimas de la violencia de género son los niños. A los niños les roba su infancia, los hace adultos de golpe. No viven, no disfrutan su infancia. Mi hijo cambió muchísimo cuando se quedó solo, ¿no? O sea, cuando denuncié y no estuvo cerca del padre, cambió muchísimo. Ya no andaba por la calle mirando al suelo, ya levantaba la cabeza y ya saludaba a los vecinos, le decía hola, adiós. Porque ya él no se veía inseguro, ya él no se veía con la cosa de decir, es que voy a decir algo que va a enfadarse mi padre. Siempre dicen que el maltrato psicológico es el más difícil de demostrar. Yo en mi caso he sufrido los 5 tipos de maltrato, pero para mí el más importante es el psicológico. Luz de gas es una expresión utilizada para describir una situación de abuso psicológico. Proviene de la obra de teatro Gaslight y de sus adaptaciones cinematográficas, especialmente la protagonizada en 1944 por Charles Boyer, Ingrid Bergman y Joseph Cotten. Pero lo que describen estas mujeres valientes en el nombre de tantas otras no tiene que ver con la ficción, ni se proyecta en blanco y negro, sino en una atmósfera asfixiante, bajo una luz que agoniza, entre puños de hierro, ante la mirada temerosa de testigos que podrían quedar marcados para siempre. Ya saben que lo primero que debemos hacer ante cualquier caso de violencia de género es denunciar y que el teléfono 016 no deja rastro alguno en la factura. Otro asunto que ocupa y que preocupa es el de las pensiones. Gobierno, partidos políticos y agentes sociales han comenzado esta semana el debate para garantizar las prestaciones en el futuro. La llamada hucha de las pensiones se quedará vacía a finales del año que viene, pero el Gobierno llama a la calma. El asunto requiere un pacto político, pero en la calle se respira mucha inquietud. ¿Usted se ha enterado de que se acaban ahora la hucha de las pensiones? No me lo digo también eso, porque vamos, entonces, ¿qué hago yo? No diga eso, por Dios. Esto es lo que nos hace falta, ¿sabes? Bueno, ¿y qué? Ese es quien tiene la culpa. Nada más que con lo que me ha dicho usted me ha dado 3 días. Pues sí, la hucha de las pensiones se acaba. Lo confirmaba el pasado mes el Gobierno tras presentar en Bruselas los presupuestos para 2017. Este fondo de reserva de la Seguridad Social, que en 2010 era de 64.000 millones, se agotará a finales del año próximo. La Seguridad Social asume casi 9,5 millones de pensiones, pero en situaciones de déficit, como la actual, echa mano de esa hucha que pronto estará en números rojos. Y tras el anuncio, la pregunta: ¿se pueden seguir pagando estas pensiones? Porque 3,5 millones de españoles han perdido sus empleos y ya no pueden sostener, como hasta ahora, un sistema que se enfrenta al futuro con menos trabajo y la hucha vacía. Mirando el monedero. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere? Mira. Nos vamos al mercado. Muchos jubilados compran midiendo cada euro. Les preguntamos si les preocupa que se acaben los ahorros que daban garantía a sus pensiones. Pero no llegará la sangre al río.
Estoy seguro de que no. Eso yo creo que es un bulo que están infundiendo, que no tiene sentido, ni creo yo. Vamos. Si la seguridad social no se puede mantener, pues habrá que sacarlo de otro lado. ¿De dónde? Del presupuesto del Estado. En España se hizo un pacto de Toledo donde todos los partidos políticos se comprometieron a que las pensiones nunca faltarían en España. Solamente con subir cualquier impuesto, un céntimo, como se hizo con la medicina, o te pase con cualquier cosa, se cubrirá otra vez la bolsa de pensiones. El pasado martes, la ministra de Empleo, ante la comisión del Pacto de Toledo, les contestaba así. Sus pensiones están garantizadas en el medio y en el largo plazo. Fátima Báñez asegura que el sistema es solidario y rentable, claro, siempre que haya trabajo. La única garantía del sistema de pensiones es el crecimiento económico y el empleo. El número de personas de 65 años aumentará en 8 millones en el año 2050, pasando de los actuales 8,5 millones a 16,4 millones de personas. La previsión es que se duplique el número de pensionistas, aunque difícilmente se doblará el empleo. La ministra ya ha sugerido otras formas de pagar las pensiones, por ejemplo, a través de impuestos, o luchar contra el fraude fiscal. Mientras, el presidente Mariano Rajoy se muestra incluso dispuesto a estudiar propuestas de Podemos. Jubilación a los 65 años, no la comparto. La indexación de las pensiones, no la comparto. El compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema, sí. La supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones, se puede estudiar. El debate es actual, pero la preocupación antigua. Citamos a varios jubilados y a un economista. Aceptan debatir soluciones al sistema y darnos su opinión sobre dos propuestas del Gobierno. La primera, sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo. La otra, que se pueda cobrar el 100% de la jubilación y seguir trabajando. Venimos de donde venimos. Había un pacto de Toledo que se aseguró que las pensiones iban a ser infinitas y ahora se nos plantea el tema de que el pacto de Toledo hay que revisarlo entero porque no vale. Ninguno de los partidos políticos ha dicho que quiere romper el pacto de Toledo. Por lo tanto, todos están por cumplirlo, ¿no? Yo lo que intento desde aquí es transmitir a esas personas que están trabajando, que están cotizando, que hay una seguridad de que cuando lleguen a esa edad van a cobrar. ¿Cómo? Vamos a asegurar cómo es la cotización. Y después esa cotización que puede llegar al 70%. Bueno, el 30% ¿cómo se consigue? Ahí es donde está el caballo de batalla, es decir, vía impuestos, no vía impuestos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que detrás de todo eso, y yo lamento decirlo, está la banca privada, ¿vale? Que es la banca privada la que quiere que se siga diciendo que no va a haber dinero para las pensiones, para que se hagan los planes de pensiones privados y ellos engordar y engrosar sus cuentas y seguir sacando beneficios. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a pasar con nuestras pensiones que son contributivas y nos las quieren pasar a asistencial? Hay una idea muy clara, que es cuando lo meto en el paquete general y lo saco de los pactos de Toledo, cuando dejan de ser contributivas, entran a ser el carácter asistencial y corremos un riesgo siguiente, que es que eso sea transferido a las comunidades autónomas y al final tengamos una pensión de viudedad en La Rioja, otra pensión de viudedad en Galicia, otro gravísimo problema. Nací en la guerra, la posguerra, una trayectoria de penalidades y de todo. Después han llegado los hijos, lo hemos tenido que recoger porque les han quedado sin casa, se han quedado sin trabajo, y eso ha salido todo del mayor. Que la pensión es un derecho inalienable, que no nos están regalando nada, que la pensión es un derecho. Bueno, pues también es un derecho que se revaloricen adecuadamente y no con el 0,25%. Se está perdiendo dinero. Parece ser que se va a llevar una ley nueva donde cobrando el 100%, porque claro, es fundamental, el 100% de la seguridad social y teniendo una cotización solidaria, que se llama cotización solidaria de la seguridad social, podría continuar en activo. Para mí es importantísimo porque yo puedo seguir ejerciendo una actividad que no será, por supuesto, a tiempo completo seguramente, porque mis facultades físicas y mentales, pues no tengo ahora mismo 40 años. Lo van a poder hacer X personas, intelectuales, músicos, artistas, directores de cine, médicos. Es decir, un señor de una profesión cualificada que llega a los 70 años, se encuentra en condiciones y puede complementar su vida. Ahora, cuidado con generalizar eso. Es que hay puestos de trabajo determinados que están
relativamente mal pagados, pero que como una ayuda para un pensionista vendría muy bien. Y entonces resulta que me he tirado 40 años en un coche de taxista, me bajan las pensiones de tal manera y ahora me dicen, no, pero puedes coger el taxi 3 días más a la semana. Oiga, pero si no puedo con la espalda, por favor. Oiga, pero ¿de qué me están hablando? Una pregunta que es muy simple, pero que a mí me preocupa. Pensionista, con una edad de 74 años, mi hija soltera en paro, vive conmigo. Cuando yo falte, ¿de qué vive mi hija? Que no ha cotizado. El trabajo tenemos que mentalizarnos que es un bien escaso, pasa como con el agua. Las personas, por desgracia, pero por desgracia va a ser así, tendrán periodos de trabajo y periodos de no trabajo. Entonces, si su hija tiene trabajo, perfecto, estupendo, está cotizando y tal, pero puede llegar un momento en que le falte el trabajo. Entonces ahí donde hay un tema supletorio, que se llama renta básica, que explicarlo, que es lo que dice su nombre, una renta básica para poder subsistir durante un tiempo. Según tengo entendido, en Suecia, las grandes fortunas les meten unos impuestos tremendos. ¿Cómo es posible que en España existan señores que tengan fortunas de 71.000 millones de euros? Esa sería una solución, un gran impuesto sobre los bancos, un gran impuesto sobre las grandes fortunas. Yo lo que creo es que tenemos que mantener la calma en que las pensiones están garantizadas. Hay que buscar una financiación complementaria mediante impuestos, no se me ocurre otra, que no desvirtúe el actual sistema del Pacto de Toledo. Y ya está. Vamos, así lo veo yo. Y con estas u otras soluciones confían que se garantice su jubilación Gloria, Bartolomé, Juan Ignacio, Manuel, Luis y Gonzalo, y como ellos otros 9 millones de pensionistas. Esperan que el Gobierno encuentre fórmulas de futuro para devolverles el esfuerzo pasado. El tiempo y la capacidad negociadora del Gobierno serán factores decisivos para garantizar el futuro de las pensiones. Y hablando de futuro, Abengoa inicia desde esta semana una nueva etapa. La aprobación de los planes de reestructuración de la compañía, incluida la cúpula de la empresa por parte de la Junta General de Accionistas, ha conseguido evitar el concurso de acreedores. Después de un año al borde del abismo, la noticia da margen a la esperanza. La sombra de la quiebra se aleja, pero las heridas, como van a ver, son profundas. El pasado martes, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Abengoa, celebrada en la sede sevillana de Palmas Altas, aprobó la reestructuración del grupo industrial. La multinacional andaluza, que llegó a cotizar en el IBEX 35 y que ha estado al borde de su liquidación, ha logrado salvarse. El nuevo Consejo de Administración ha dado luz verde al plan de viabilidad. Abengoa continúa, pero con unas dimensiones parecidas a las de su fundación. Así, la nueva Abengoa ha echado a andar. La Abengoa que conocemos, la Abengoa de la torre famosa solar, tan impresionante, ha desaparecido, y lo que nos vamos a encontrar es nos encontramos a partir de ahora es con una Abengoa que ya existió, que es la Abengoa de hace 40 años. La Abengoa retrocede 40 años y vuelve un poco a sus inicios y a lo que fue en su día, y a volver a iniciar el camino y veremos hasta dónde llega. Ahora, quizá el discurso deba ser que la empresa o la ciudad han sido capaces de asumir este gran problema, y que permanece lo absolutamente básico, la ingeniería. Sevilla es una ciudad con unos niveles de ingeniería altísimos. Atrás queda un periodo de expansión empresarial que ha pasado factura y mucho a la multinacional andaluza. Abengoa, desde el año 2005, desde el plan estratégico de entonces, abordó nuevos campos de negocio que no han resultado tan rentables como se esperaba o tan fructuosos como tendría que haber sido, y además el desarrollo en esos nuevos campos de negocio, generación renovable, particularmente termosolar, y biocombustibles, pues estaban financiados con endeudamiento. Y los resultados, los rendimientos de estas actividades eran incapaces de pagar la deuda que se había contraído. Tomó la decisión de convertirse no solo en el que las construía, sino también en propietario de esas centrales y en explotador para sí mismo o para otros de esas centrales eléctricas, etc. Entonces, a partir de ese momento, cambia totalmente su modelo de negocio, y ese es el negocio que les falla. ¿Por qué les falla?
Bueno, pues porque al final el volumen de ingresos que ellos esperaban no fue suficiente para pagar la deuda en la que incurrieron para poder montar ese negocio. El proceso tuvo su fase más crítica hace justo un año, cuando salieron a la luz deudas millonarias de la compañía. Entonces se anunció el preconcurso de acreedores. Los inversores empiezan a poner en duda qué va a pasar aquí. Yo el dinero que tenía, cae la cotización en bolsa se hunde, etcétera, etcétera, y bueno, ahí empieza el concurso de acreedores y a partir de ahí la negociación hasta conseguir lo que han conseguido, que es un acuerdo con los acreedores para reducir esa deuda, es decir, lo que llama una quita, es decir, que los acreedores renuncian a cobrar una parte de la deuda a cambio de que la empresa siga funcionando para poder cobrar la otra que les queda. Durante este último año, la multinacional, que llegó a tener más de 24.000 empleados y actividad en 80 países, puso en venta muchos de sus activos, lo que conllevó la reducción de sus plantillas. En Sevilla se han perdido de momento 1.110 empleos. Una asignatura pendiente de Abengoa ha sido la relación con sus trabajadores. Un dato a tener en cuenta: hasta la pasada primavera no había comité de empresa. Dentro de la empresa, los comités estamos peleando porque las políticas de recursos humanos pues mejoren, para así por lo menos que el trabajador confíe en que la empresa hace algo también por ellos, porque hasta ahora no ha sido así. No estaba bien visto en Abengoa, si tú te sindicabas te echaban. Básicamente esa era un poco la política, ¿no? Y esa es una política oscurantista que viene de un estilo de hacer empresa muy antiguo y que en Abengoa no se supo cambiar. Desde que la empresa se declaró en preconcurso, y la verdad es que ha sido un año muy duro para los trabajadores porque así ha habido mucha incertidumbre. Hemos visto a compañeros ser despedidos o los contratos no renovados de manera masiva, un poco en días concretos, y eso ha sido una experiencia personal, en mi caso, dura. Ahora mismo, en mi caso, a día de hoy, creo que la empresa tiene que hacer un trabajo muy importante para recuperar esa confianza. Creo que a la empresa le queda un trabajo muy grande por delante para que el trabajador se sienta integrado, que pueda recuperar las energías y las ganas para seguir con este proyecto y esta nueva andadura. Esta labor la tendrá que acometer la nueva junta designada por los grandes acreedores, al frente de la cual se sitúa Gonzalo Urquijo, procedente de la empresa ArcelorMittal. En el nuevo consejo está compuesto por unas cuantas personas de primera fila en la industria española, que es tanto como decir en los niveles en los que ellos están, que es tanto como decir en la industria internacional. La familia Benjumea, fundadora de Abengoa, se queda con menos del 2% de las acciones. Apartado de la dirección del grupo, Felipe Benjumea se enfrenta a un proceso judicial por la millonaria indemnización cobrada poco antes de presentar el preconcurso de acreedores. También se investiga a los anteriores consejeros. ¿Cómo es que usted deja esa empresa que en esta situación y se va a llevar ese dinero? Y eso ha llevado a un procedimiento judicial en el que él está inmerso. Y luego, por otro lado, hay otro procedimiento judicial que afecta a todo el Consejo de Administración, es decir, a los gestores responsables de la gestión, a los máximos responsables de la gestión de la empresa. Las últimas cifras conocidas hablan de unas pérdidas cercanas a los 5.500 millones producidas en los 9 primeros meses del año. Los proveedores esperan cobrar facturas por un valor de 5.000 millones. Pablo Martín pertenece a una empresa consultora que aglutinó la defensa de numerosos proveedores. Asegura que aceptaron condiciones de cobro inusuales. ¿Qué ha pasado? Pues que de un proveedor estar relativamente sano porque estaba trabajando con una multinacional, al no tener una forma de cobro natural y garantizado, al haber aceptado unos cobros de una forma que en caso de dificultad por parte de la multinacional se han demostrado que no eran los más correctos, ese proveedor pasa a estar en una situación realmente inestable. De toda esta situación hay que aprender que no todo es válido para trabajar. No se pueden aceptar cualquier forma de pago, no se puede aceptar cualquier plazo de pago, no se puede consolidar una forma de trabajar que va en contra de cualquier raciocinio. Con la reestructuración de Abengoa se cierra una etapa convulsa en el panorama industrial español. Por el camino quedan miles de empleos perdidos, innovaciones tecnológicas truncadas, pero también una industria puntera en innovación
que ha paseado para bien o para mal el nombre de Andalucía por buena parte del planeta. Pues esperemos que el nuevo camino emprendido por Abengoa sirva para reparar los errores cometidos. Así terminamos por hoy, pero seguimos trabajando en más reportajes de análisis, actualidad e historias de interés. Tenemos una cita, ya lo saben, el próximo sábado a las 9. Gracias por estar ahí. Buenas noches.